encima del temor. Queridos hermanos, el texto del día de hoy nos relata ciertos sucesos que denotan acción. Hay actividad. ¿Y cómo no habría de haberla si hablamos del tiempo en el cual los apóstoles ya habían constatado y sobre todo asimilado que el Señor había resucitado? Y cuando esto sucede, cuando alguien asimila este hecho de la resurrección, la consecuencia es la acción. Nadie puede permanecer impávido ante esta manifestación del amor de Dios. Es un amor contagioso que necesariamente lleva a compartir y repartir a todo el mundo. Pero dejemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles haga la narración. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y digan al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron, y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron al Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron allí los alguaciles, no los encontraron en la prisión, y volvieron a darles cuenta y les dijeron: hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada y los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo: miren, los hombres que pusieron en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo les apedrease. Lo primero que llama la atención del texto es que vemos que tanto el sumo sacerdote como todos los suyos estaban llenos de envidia. Otras traducciones dicen que de rabia o de celos, pero la mayoría habla de envidia. La pregunta que se nos viene a la mente es: ¿qué les envidiaban? Si leemos los 4 versículos precedentes al texto que acabamos de escuchar, veremos que los apóstoles estaban predicando y esa prédica hacía que muchas personas se convirtieran para reconocer en Jesús al Salvador del mundo. Hacían prodigios y señales. Basta recordar el tullido de la puerta hermosa, por ejemplo, y muchas curaciones. Y el texto no lo dice, pero la personalidad de aquellos hombres había cambiado a partir de la recepción del Espíritu Santo. Las personalidades santas atraen. Si no, baste con que volteemos a ver a la Madre Teresa de Calcuta, una santa de nuestros días que ha llamado bastante la atención. Y este detalle no podía haber pasado desapercibido para los dirigentes del pueblo judío. Veían cómo el poder y la ascendencia que ellos tenían sobre el pueblo se les estaba yendo de las manos. Ellos no lograban atraer así a la gente. Los mismos textos nos refieren que el pueblo judío se mantenía fiel a través de los preceptos y el cumplimiento de la ley. Y cuando uno se deja llevar por la envidia, hace lo que sea necesario para detener o acabar con el otro. Así que los apóstoles terminaron en la cárcel, encerrados, donde no podía escucharlos ni verlos nadie. Y se fueron a dormir bien tranquilos. Pero no contaban con que el Señor tenía otros planes y que no hay que ponerse con Sansón a las patadas. Así que el ángel del Señor fue y lo sacó de la prisión. Y en esta sacada de la prisión vemos un segundo detalle interesante. Fíjense ustedes que no lo sacó para que se fueran de vacaciones, ni para que se fueran a descansar.
incluso ni siquiera para que fueran a rezar, sino para que se fueran al templo, que era el lugar donde se congregaban, para decirle al pueblo todo lo referente a esta vida, dice el texto. ¿Cuál vida? Déjame hacerte notar que la palabra vida está escrita con mayúscula, o sea, que no se trata de la vida diaria, de la vida en general, sino de la vida que estamos celebrando en la Pascua y todo el año cada domingo. La vida eterna que se vive ya desde esta vida y que tenemos asegurada por la resurrección de Jesús. Aquí aparece la acción. Si eres testigo, ¿ante quién has de testificar? Si eres discípulo, ¿a quién vas a anunciar? ¿Qué mensaje vas a dar? El templo para el pueblo de Israel era el lugar de excelencia de la vida religiosa. Hoy ni siquiera estamos seguros de querer tener una vida diaria religiosa. Lo dejamos para los fines de semana y eso a veces, cuando nos nace. Pero cuando entiendes el alcance del mensaje del amor del Padre, no puedes separar la vida diaria de la vida religiosa. Y entonces te conviertes en una persona religiosa, aunque no seas sacerdote, ni religioso o diácono. Tu vida se convierte en un testimonio y diariamente hay acción de propagación de la palabra con tus actitudes y comportamiento hacia los demás, sean estos creyentes o no. Un tercer detalle lo vamos a encontrar en el desconcierto de los sacerdotes y el Sanedrín ante la acción de Dios. El que no cree generalmente se desconcierta de las acciones de Dios, no las entiende, no se puede imaginar cómo pudieron suceder tales o cuales cosas, si las acciones por ellos tomadas parecían garantizar el éxito de sus intenciones. No toman en cuenta el poder de Dios, el que todo está en sus manos y que cuando se trata de llevar a cabo su plan de salvación, Él echa mano de los recursos y herramientas más inesperados e inimaginables. Así es nuestro Dios. Finalmente aparece el chismoso. ¡Ey, ey! Esos que están buscando andan en el templo. Nunca falta alguien así, ¿no es cierto? Por lo general se trata de personas que buscan congraciarse con alguien. ¿Cómo se enteró del chisme? Ve tú a saber, diría mi abuela. Pero las personas oportunistas son así. Me parece que este personaje aparece en el relato con la intención de que nos revisemos y nos aseguremos de que no estamos jugando nosotros ese papel. En el desenlace de esta historia, los sacerdotes y quienes están al frente de la dirigencia mandan por ellos, pero ahora con maneras un tanto más suaves, aunque no por buenas gentes, no, sino porque tenían miedito. Y es que una cosa trae aparejada a la otra. Ante el desconcierto aparece el temor. Ante lo inexplicable nos sentimos inseguros, débiles, indefensos. Por eso surge el miedo. Incluso los mismos apóstoles sintieron miedo ante la aparición de Jesús. Recuerden ustedes el pasaje de Lucas 24. Hoy hay muchos eventos que nos desconciertan y nos causan temor. Y hay personas que se dedican a promover y difundir información que en lugar de dar paz y serenidad para vivir la vida sin mayores complicaciones, nos atorran de noticias escandalosas y preocupantes. Miremos si no somos de esas personas que esparcen cuanto mensaje les llega sin verificar la información, si es real y sobre todo si es benéfica y causará paz a quien la lea. Por sobre todo este temor tan difundido en nuestros días, debemos ocuparnos de llevar alegría, la alegría del resucitado, la paz de Dios a todo el mundo. Sí, por encima del temor. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo.